Hola, profe, buenos días. Bueno, voy a hacer la presentación de el tema que pues me correspondió sobre la producción del vino. Entonces, pues mi nombre es Andrea Doria. Entonces empezamos con la introducción de este trabajo. Entonces, pues este informe lo hago para dar a conocer cuáles son los procesos para la elaboración del vino, eh, también cuál es su historia y el paso a paso de su elaboración y cuáles son los peligros que pues, su elaboración puede llegar a tener en estos procesos. Entonces, la elaboración del vino se ha desarrollado desde las épocas muy antiguas, existiendo evidencias arqueológicas del periodo neolítico. Las técnicas de producción época tras época han venido mejorando con el fin de producir mucho más, de mejorar la manera y de obtener un vino excelente, de excelente calidad. Esto permitió un nacimiento de una nueva ciencia también, que se llama la enología, que además es una técnica y es un arte para producir vino. Entonces, el vino se ha asociado a los placeres del hombre. Más allá de esto, el vino ha hecho parte de la cultura de los pueblos, no solo como bebida fermentada, sino como parte de la culinaria, donde acompaña diferentes alimentos, aportando el aroma y sabores deseables. Además, últimamente se ha asociado a beneficios sobre la salud, consumiéndose moderadamente y atribuyéndole incidencia en la disminución de enfermedades coronarias y mejoramiento de los movimientos peristálticos. Sin embargo, por su contenido de alcohol, pues como todas las bebidas que contienen alcohol, el exceso de esta pues, es perjudicial para la salud. Entonces, ahora empezamos con los objetivos. Los objetivos de este trabajo es conocer la historia y elaboración del vino, hacer un análisis de peligros, conocer las etapas de procesos de elaboración del vino, realizar un formato de verificación de puntos críticos y conocer la norma para elaborar las bebidas alcohólicas en Colombia. Entonces, la historia del vino data de hace muchísimo tiempo, en el año 5400 a.C., y esto es porque hallaron una vasija que contenía residuos de vino. También encontraron una bodega, pero eso ya fue en el año 6000 a.C., que se situaba en Armenia. Entonces, bueno, la historia del vino dice que es otra de las actividades humanas, como la agricultura, la gastronomía y las actividades lúdicas de las civilizaciones, así como el devenir del hombre mismo. Entonces, el vino es un narcótico, una bebida alcohólica fermentada procedente del zumo de uvas, que contiene alcohol etílico y que produce la expresión sincera de sentimientos. Entonces, dice que los inicios del vino, pues hay varios datos que dicen que todo empezó en el sur del Cáucaso, que está situado entre Georgia, Turquía, Armenia e Irán. Entonces, se han hallado diferentes evidencias
evidencias arqueológicas en Tayikistán, datadas desde el Neolítico hasta el comienzo de la época bronce. También pues dice que en el antiguo Egipto, la primera evidencia arqueológica del machacado de las uvas con intención de extraer vino se puede observar en las representaciones del reinado de Údimo, o sea, en el 3000 a.C. En el antiguo Egipto, la cerveza era más popular que el vino. El vino era considerado un lujo reservado para los sacerdotes y los nobles. Sin embargo, en el periodo festivos se escaseaba bastante el vino. Entonces los egipcios ya tenían como costumbre cocinar el vino tras una fermentación que le daban para evitar pues, que éste se acabara y tener siempre en sus casas. ¿Qué más puedo decir del vino? Bueno, es el que se define como el procedente de mosto de uva tinta con proceso de maceración con sus ollejos durante la fermentación alcohólica, adquiriendo su coloración y característica durante la misma, siendo obtenido exclusivamente a partir de vendimia tinta, aunque en ocasiones se permite legalmente la mezcla de una pequeña proporción de uva blanca, no excediendo generalmente del 15%. También en el Imperio Romano se conoció mucho el vino. Entró en la península itálica en el año 200 a.C. y fue popular, ya que en el sur de la península la denominaron tierra de la uva. Debido a la graduación alcohólica de los vinos, los romanos lo que hacían era mezclarlo con agua para que no fuera tan fuerte. También lo hacían los griegos. ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya podemos ir a la elaboración del vino. Entonces, la elaboración del vino o vinificación es el conjunto de procesos que transforman el mosto en una bebida alcohólica, denominada vino. El proceso principal por el que ocurre esta transformación es la fermentación alcohólica. La elaboración del vino comienza con el prensado de la uva para la obtención del mosto y acaba exactamente en las operaciones de embotellado. Los procesos que llevan a la fermentación del mosto, así como las reacciones durante la maduración, son muy diversas y dan el carácter propio al vino. En esto se tienen que tener en cuenta sobre todo la uva. Entonces es necesario entender la forma interior de la uva, así como los contenidos que posee en sus diferentes lugares. Su aplastamiento produce un zumo que se denomina mosto y es el origen
del proceso de la vinificación. Entonces, parte de los compuestos químicos naturales que posee la uva son transformados en diferentes fermentaciones y procesos oxidativos. La uva se va madurando y cuando llega a la proporción adecuada de azúcares y ácidos empieza la cuenta para poder hacer su recolección. Después de esto se hace una recepción. Para esto se emplean remolques que transportan cajas o pequeños cestos que no sobrepasan los 25 kilos de capacidad para que pues la uva no se empiece como a espichar entre ellas mismas. Entonces este es el máximo de kilos que se puede poner. El transporte se realiza con la mayor rapidez posible para llevar la uva a la bodega el mismo día para ser vendimiada, evitando en lo posible el aplastamiento de la uva y un calentamiento excesivo de esta. Se procede inmediatamente al pesado, una toma de muestra. Esta se realiza en cada remolque y posteriormente se analiza para comprobar el estado sanitario y riquezas del azúcar de la uva. La vendimia, en esta el viticultor debe decidir cuál es el mejor momento para vendimiar. Si se tarda mucho, las uvas pueden tener demasiado contenido de azúcar y pues el azúcar es el que se transforma en alcohol. Entonces es bueno que espere el momento óptimo para que el azúcar pueda pues estar en su estado como necesario, para que no tenga ni mucho azúcar ni tampoco como que le falte. Entonces sigue el despalillado, que es la operación que consiste en separar los raspones, pudiéndose hacer antes o después del estrujado. Supone una mejora gustativa de los vinos, pues los elementos disueltos de los raspones presentan sabores astringentes, vegetales o herbáceos procedentes de la savia o jugos vacuolares de células fotosintéticas, confiriendo por tanto la finura a los vinos. Luego sigue el estrujado, que es un prensado que se le hace a las uvas. Para el vino blanco el prensado se realiza justo tras la cosecha. En el caso de las uvas tintas, el prensado se realiza solo después de haber estrujado y despalillado las uvas. El estrujado es diferente al prensado y no se debe confundir. El estrujado busca extraer el mosto que facilite la siembra de levaduras en toda la uva que se ha pues llevado a la bodega. Al estrujarse el vino, las uvas se rompen y sueltan jugo. Esto facilita el proceso de la fermentación. Entonces luego sigue la maceración. En el caso de los vinos tintos, este proceso es distinto y la fermentación se produce mientras están presentes partes sólidas. Estas partes sólidas son las que se conservan, en especial los ollejos, son los que aportan los taninos y los pigmentos naturales que pues tiene el vino. Luego sigue la fermentación, que es el proceso en el cual el azúcar del mosto se convierte en alcohol etílico mediante la acción de las levaduras naturales presentes en los ollejos de la uva. Y este es uno de los momentos como más fundamentales a la hora de elaborar el vino. Luego sigue el prensado, que es la operación que
que consiste en sacar el vino de los depósitos donde se ha fermentado. El vino se traspasa a otros depósitos donde permanecerá por cierto tiempo. El vino separado en esta operación se denomina vino yema, dependiendo del momento en que se realice el descube. Se obtienen vinos diferentes, más o menos aptos a la crianza. Luego sigue el almacenamiento, y en este el vino debe ser almacenado al menos a una temperatura de 15 grados centígrados, nunca puede ser inferior a los 10 ni a los 18 grados, ni superior a los 18 grados. Tiene que ser en un sitio oscuro porque la luz oxida el vino. La humedad de la bodega debe tener una humedad de por lo menos 60-80%. Esto se cierra al vacío y con un tapón de corcho para que pueda expandirse. El vino absorbe todo lo que hay alrededor, por lo que debe ser almacenado en sitios poco húmedos y sin olores fuertes. Todas las botellas deben permanecer como acostadas y en posición horizontal para que el corcho pues permanezca húmedo. Para que el vino aguante mucho tiempo en la botella requiere alcohol y color. Entonces, por otro lado, cada vino tiene una duración relativa. Mientras uno la mayoría de los tintos jóvenes deben beberse en el mismo año, aunque el tiempo puede variar. Luego de esto sigue la clarificación. Entonces la clarificación es una parte también fundamental en la elaboración del vino. El vino debe ser clarificado para poderlo embotellar. En el caso de los vinos cuya elaboración se ha realizado sin crianza, esto se realiza justo después de la fermentación. En el caso contrario, se realiza tras la crianza. Durante la estancia en barrica, los vinos se van clarificando. La clarificación implica limpiar el vino para que no esté turbio, pero también para retirar partículas que no pertenecen a él y que no son deseadas. Una clarificación excesiva con métodos muy agresivos puede implicar que el vino quede muy limpio, tanto que se retiren del mismo elemento que los protege, o sea, los taninos, o que le quiten las propiedades de sabor que se habían buscado. Luego de esto sigue finalmente el embotellamiento. El vino pues se introduce en botellas donde seguirá evolucionando antes de salir al mercado. Hay muchos tipos de botellas. El tamaño más común es el de 75 mililitros, 750 mililitros, y la forma o el tamaño son muy distintas. La botella que conocemos normalmente es bordelesa. Y pues ya después de esto sigue listo para el consumo. Entonces ahora vamos a ver los factores que se deben controlar en la elaboración del vino. Estos son como los más importantes. Después vamos a ver los factores a controlar, que son con los ingredientes que se utilizan para este, y también en las fases. Entonces los factores que son más importantes sería la acidez o el pH. Cuanto más bajo el pH, tanto menor es la posibilidad de que el vino se altere. El contenido de azúcar. Un vino con un bajo contenido de azúcar rara vez son alterados, es decir, se conserva mejor.
la concentración del alcohol. Cuanto mayor es la cantidad de estas sustancias en el vino, tanto mayor es la posibilidad de que sea alterado por las bacterias lácticas. La concentración de taninos, los taninos que se añaden al vino junto a la gelatina para clarificarlos, retardan la multiplicación bacteriana. La actividad de dióxido de azufre en el vino, cuanto mayor es la cantidad de dióxido de azufre en el vino, tanto más se retarda la multiplicación de los microorganismos capaces de atraerlo. Y la temperatura, por debajo de 18 grados, la fermentación no se desarrolla en buenas condiciones. Por encima de los 35 grados centígrados, la fermentación resulta tumultuosa, lo cual resulta nocivo para la calidad futura del vino. La temperatura adecuada es de 20 o 25 grados centígrados. La existencia del aire, la ausencia del aire impide el crecimiento de microorganismos aeróbicos. Para esto, pues hice como un formato en el que está en el que aparece pues la fecha, para que pues las personas que vayan a las personas que estén controlando todas estas cosas pues deban llenarlos siempre. Entonces está la fecha, el responsable, ahí puse un ejemplo. Entonces el pH siempre debe ser entre 2.9 a 4. El azúcar puse 0.9, el alcohol 15%, el dióxido 140 miligramos y la temperatura puse 12 grados centígrados. Entonces ahora seguimos con el diagrama de flujo. Entonces aquí está la recepción y la selección de materia prima, pues es lo primero. En esto hay una adición de sulfuroso, luego está el despalillado y el estrujado, luego el incubado del mosto, que es entre 2 a 4 horas, luego sigue el prensado, luego la fermentación. En la fermentación se hace un análisis de control de alcohol, de pH, de ácido málico, de ácido láctico y la acidez volátil. Luego están los trastegos, luego la clarificación. En la clarificación se adicionan productos clarificantes como bentoninas o gelatinas. Luego sigue la filtración. En mi celular no se alcanza a ver muy bien. Luego sigue el almacenamiento y luego sigue el embotellamiento. Luego de esto vemos los peligros asociados a cada fase y cuáles son las medidas para controlarlos. Entonces, el primer peligro que vemos son los restos o productos, los restos de productos herbicidas. Entonces, estos productos pueden estar en la uva en el momento de la vendimia. Este peligro aparece si no se respeta durante la realización de los tratamientos los plazos de seguridad y las dosis recomendadas para los productos, o bien si la regulación y el estado de la maquinaria de aplicación es incorrecto. Estos residuos pueden traer problemas durante la fermentación y afectar la calidad final del vino. Entonces, como medida preventiva, es necesario que el operador adopte un plan de autocontrol individual o colectivo y que establezca la recogida de muestras especialmente en el periodo de vendimia para analizar la posible presencia de residuos fitosanitarios. También pueden aparecer restos de grasas o aceites y esto puede generarse porque no hay un buen mantenimiento de los equipos con los que se realiza la vendimia.
o por los medios de transporte que se utiliza pues para transportar la uva. O también puede que ocurran fugas de la maquinaria. Entonces, como medida preventiva es necesario que los lubricantes que se utilicen en las máquinas, y especialmente en aquellos puntos o áreas de maquinaria donde existe un riesgo de contacto accidental debido a las fugas técnicamente inevitables, pues que estos sean lubricantes seguros para los alimentos, y es necesario realizar un buen mantenimiento de las máquinas y los equipos de la vendimia y el transporte que se utiliza para esto. También otra que pude encontrar es la contaminación de productos que utilizamos para la limpieza o la desinfección. Entonces, pues estos detergentes se usan para pues, la limpieza de los utensilios o de los equipos. Y de la misma bodega, si no se produce una correcta aplicación del programa de limpieza y desinfección, pues pueden quedar residuos que provoquen eventualmente problemas en las etapas de la fermentación, y también pues, puede ocasionar como problemas a la hora de que nuestros consumidores pues beban el vino. Entonces la medida preventiva para esto es utilizar productos permitidos en la industria de alimentos, solubles en agua e inocuos para los materiales de los equipos. Los detergentes utilizados deben eliminar con facilidad de las superficies tratadas para que no queden residuos que puedan afectar el vino, y para la correcta formación de los trabajadores. Otro podría ser elementos extraños como insectos, restos de vegetales o polvo. Entonces, el uso de varios utensilios en la vendimia y la ausencia o la insuficiencia de enjuague pueden ocasionar la aparición de elementos extraños en la uva, el mosto. Sin embargo, se puede eliminar fácilmente en los trasiegos o la filtración, pero pues para evitar esto es necesario inspeccionar la vendimia y el transporte de la uva y seguir la guía de buenas prácticas vitícolas por lo que respecta a las actuaciones a tener en cuenta durante la vendimia. También otro podría ser microorganismos presentes en los envases o en los medios de transporte. Entonces esto se genera por una inadecuada higiene de los envases, y el sistema de transporte puede producir un aumento de la población microbiana indeseada en la uva, lo cual a su vez puede comportar una alteración de los procesos fermentativos y una desfavorable evolución organoléptica del producto. Entonces, para evitar esto, se debe realizar una correcta limpieza y verificación de los envases, y a la hora de transportarla tener un riguroso plan y medidas de higiene para esto. También están los residuos del tapón o del corcho. Puede que algunos de los componentes del corcho que caigan en la bebida. Entonces, como medida preventiva, es necesario llevar a cabo un aseguramiento de la calidad del corcho con la confirmación de que la empresa aplica un riguroso sistema de control de calidad, y es necesario tomar medidas para minimizar el riesgo de contaminación por estas sustancias. También puede haber presencia de vidrio, entonces los fragmentos de vidrios que pueden aparecer en el vino puede ser porque están antes del llenado o porque se han incorporado durante el mismo. Pueden producir lesiones obviamente a los consumidores, puede producir lesiones también en la bodega,
y puede contaminar esta contaminación puede provenir de la rotura de las botellas o de pequeñas astillas producidas durante el llenado. Entonces, como medida preventiva es necesario cumplir el plan de control de proveedores e inspeccionar las botellas en la recepción para no introducirlas con fisuras o los restos del vidrio en su interior. Además, también es necesario cumplir adecuadamente con el plan de mantenimiento de las instalaciones y principalmente la alineación de los caños de llenado. Entonces, para esto también hice un formato que tiene cada uno de los riesgos que puede pues, ocurrir en la elaboración del vino, en cada una de sus etapas. Estas pueden ser pueden aparecer en cualquier tipo de etapa, puede ser en el embotellado o en la misma recepción, o puede ser en el prensado. Entonces todas estas pueden aparecer en cualquier momento. Entonces este formato es para que pues una persona lo llene, verifique cada uno de ellos y ponga si sí o no hay pues, restos, si hay rastros de alguna cosa, ponga la fecha y su nombre. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, profe.